¿Alguna vez has sentido un pensamiento tan claro y poderoso que parece provenir de un lugar mucho más profundo que tu propia mente? Este es el tipo de experiencia que puede cambiar vidas. Y fue exactamente lo que le sucedió a Miriam, una mujer que, tras años de caminar en una densa niebla de dudas y angustias, recibió una señal tan poderosa que la dejó sin aliento, transformando su vida para siempre. Miriam no siempre había sido una persona religiosa. Había crecido en un hogar donde la fe se practicaba más por costumbre que por convicción. Aunque asistía a los servicios religiosos con su familia, para ella todo se sentía como una rutina vacía, una serie de rituales que no lograban tocar su corazón ni responder a las preguntas más profundas que la atormentaban. A medida que los años pasaban, Miriam comenzó a sentir una desconexión cada vez mayor con todo lo espiritual. Las dificultades de la vida se apilaban, pérdidas personales, decisiones difíciles y un vacío que crecía dentro de ella. Cada noche, cuando se acostaba, sus pensamientos la asaltaban con dudas y temores. ¿Por qué me siento así?, se preguntaba. ¿Qué sentido tiene todo esto? La mente de Miriam era un torbellino de preguntas sin respuesta. Pero la peor parte no era la confusión, era la soledad. Sentía como si estuviera librando una batalla en su propia mente, aislada del mundo y de cualquier fuente de paz. No había refugio para su alma. Un día, en medio de su desesperación, Miriam decidió que necesitaba un cambio. A pesar de sus dudas, empezó a buscar respuestas en lugares que antes había ignorado: la oración y la meditación. No lo hizo con grandes expectativas. De hecho, sus primeras oraciones eran más como susurros de desesperación que verdaderos diálogos con Dios. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, aunque no sintiera nada. Tal vez, pensaba, esto es lo único que me queda. Pasaron semanas y luego meses. Miriam seguía rezando, aunque no percibía ningún cambio en su situación. Hasta que una noche, en un momento de profunda angustia, ocurrió algo que jamás había experimentado. Mientras estaba sentada en su pequeño cuarto, en silencio, con su mente revoloteando entre la desesperanza y la resignación, un pensamiento surgió en su mente, claro y firme como una roca. No estás sola. Miriam se quedó inmóvil. Este pensamiento no era como los demás que normalmente cruzaban su mente. No era una idea casual, ni una sensación vaga. Era como si alguien hubiera hablado directamente dentro de su alma. El mensaje era simple, pero el impacto fue profundo. En medio de su caos mental, había algo que resonaba con una paz que no podía explicar. Era una paz que iba más allá de su entendimiento, como la paz que Filipenses 4.7 describe, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Durante los días siguientes, Miriam no pudo dejar de pensar en ese momento. Algo dentro de ella había cambiado. Era como si una luz suave se hubiera encendido en la oscuridad. Sus problemas no desaparecieron de la noche a la mañana, pero había algo diferente. Una sensación de compañía, de guía. Era como si, por primera vez en años, no estuviera caminando sola. Poco a poco, Miriam empezó a experimentar más de estos momentos. En los momentos más inesperados, mientras lavaba los platos, mientras caminaba por el parque o incluso en medio de una conversación banal, llegaban pensamientos claros y serenos que le ofrecían consuelo y dirección. No siempre entendía de dónde venían, pero sabía que no eran suyos. Sabía que alguien más estaba hablando en su interior. Lo más sorprendente de todo esto no era solo la claridad de estos pensamientos, sino lo acertados que eran. Muchas veces,
Cuando se encontraba en medio de una decisión difícil o un momento de duda, una intuición repentina llegaba, guiándola hacia la dirección correcta. Al principio, Miriam dudaba en confiar en estos pensamientos. ¿Y si me estoy engañando a mí misma?, pensaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que cuanto más confiaba en esas impresiones, más se alineaban las cosas en su vida. Miriam había descubierto algo profundo. Dios estaba hablando a través de su mente. Aunque al principio había sido escéptica, ahora sabía que esta comunicación no siempre venía en forma de un milagro grandioso o de una visión espectacular. A veces, Dios hablaba en susurros. A veces, su voz se manifestaba a través de pensamientos tranquilos, pero poderosos, que brindaban claridad en medio de la confusión. Este descubrimiento no solo transformó la vida de Miriam, sino también su fe. Ya no veía a Dios como una entidad distante, sino como una presencia cercana, íntima, que estaba profundamente involucrada en su vida diaria. A través de su mente, Miriam podía sentir la cercanía de Dios, su guía amorosa y su cuidado constante. Y es que la mente humana, tan compleja y maravillosa, puede ser un canal divino, un lugar donde Dios siembra ideas, intuiciones y paz. Tal como describe la Biblia, Dios no está lejos de nosotros, más bien está tan cerca que puede hablarnos directamente en lo más profundo de nuestro ser. En Isaías 30:21 se nos dice: «Tus oídos oirán una palabra detrás de ti. Este es el camino, andad por él». Miriam había experimentado esta verdad de primera mano. Con el tiempo, Miriam se dio cuenta de que su relación con Dios no era solo una serie de oraciones monótonas o rituales vacíos, sino una comunicación viva y constante. Su mente, que alguna vez había sido un campo de batalla de dudas y temores, se convirtió en un santuario de paz y guía. Dios le estaba hablando, y lo mismo puede suceder con cada uno de nosotros. La historia de Miriam es un recordatorio de que Dios nos habla de maneras únicas y personales. Tal vez, en medio de tu confusión o dificultad, ya has escuchado su voz y no lo has reconocido. Quizás ese pensamiento inspirador, esa intuición repentina o esa sensación de paz en medio de la tormenta era Dios guiándote, mostrándote el camino. A veces, la clave para escuchar a Dios es simplemente estar quietos y dispuestos a escuchar. Es en esa quietud, en la oración y la meditación, donde podemos abrir nuestras mentes para recibir su guía. Porque Dios, en su infinito amor, siempre está dispuesto a hablar con nosotros, si estamos dispuestos a escuchar. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás listo para escuchar la voz de Dios en tu vida? ¿Alguna vez te has sentido como Miriam, enfrentando la vida con una mente llena de dudas, sintiendo un vacío que parece imposible de llenar, un cansancio espiritual que te arrastra día tras día? La historia de Miriam es, en muchos aspectos, la historia de cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Nos vemos en medio de tormentas emocionales, enfrentando decisiones difíciles o cargando con un dolor que no parece tener fin. Y lo más devastador es sentir que en esos momentos Dios está en silencio. Pero la experiencia de Miriam nos deja una lección clave. Dios nunca está realmente en silencio. A veces, estamos tan sumergidos en nuestras preocupaciones que no podemos oír su voz, pero eso no significa que Él no esté hablando. La mente humana, como un instrumento complejo y delicado, puede ser un espacio sagrado donde Dios deposita su sabiduría, su consuelo y su guía. Miriam lo experimentó de manera poderosa cuando, en medio de su desesperación, un pensamiento claro y consolador irrumpió en su tormenta. No estás sola. ¿Cuántas veces hemos necesitado escuchar esas mismas palabras? No estás sola.
Son palabras que, si las dejamos resonar en nuestro corazón, pueden cambiarlo todo. A veces, estamos tan enfocados en el ruido de nuestra vida, los problemas, las responsabilidades, los conflictos, que olvidamos que Dios nos acompaña en cada paso. A pesar de que las circunstancias no siempre cambian de inmediato, saber que Él está con nosotros transforma la manera en que enfrentamos cada día. Dios no prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió su presencia constante. Como dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la misma lección que Miriam aprendió. Aunque sus problemas no desaparecieron al instante, una nueva paz comenzó a llenar su vida. La voz de Dios, a través de pensamientos que traían claridad y serenidad, la acompañó en momentos cruciales, guiándola por el camino correcto. Dios no siempre actúa a través de milagros grandiosos o señales espectaculares. A veces, habla en los susurros de nuestra mente, en las intuiciones que nos guían, en la paz que sentimos sin entenderla completamente. Y es que la mente, cuando está abierta y dispuesta, puede ser un canal de comunicación divina. Tal como lo vivió Miriam, Dios puede usar nuestras propias reflexiones, nuestros momentos de silencio y oración, para darnos las respuestas que buscamos. ¿Te has dado cuenta de cómo Dios puede hablarte a ti también de esta manera? Muchas veces, esos pensamientos que surgen en medio de la confusión, esa voz interna que nos dice, todo estará bien, o que nos guía hacia una decisión, es Dios mismo acompañándonos. Una de las frases más poderosas en la historia de Miriam es cuando ella comienza a comprender que no está caminando sola. ¿Qué cambio tan profundo ocurre cuando dejamos de sentirnos aislados y entendemos que Dios está con nosotros? En medio de sus problemas, ella descubrió que la paz y la guía no venían de su propia capacidad, sino de abrirse a la dirección divina. Tal como dice en Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Para aquellos de nosotros que hemos caminado muchos años en la fe, puede ser fácil olvidar que Dios sigue hablando, aún en esta etapa de la vida. Quizás hemos enfrentado más pérdidas, más decepciones, y nuestras oraciones ya no tienen el mismo fervor que antes. Tal vez sentimos que ya no escuchamos a Dios como solíamos hacerlo. Pero la historia de Miriam nos recuerda que nunca es tarde para abrir nuestra mente y corazón a su voz. Aún en los momentos de mayor incertidumbre, Él puede traer pensamientos de claridad y paz. Un detalle que no debemos pasar por alto es que Miriam no estaba esperando una intervención divina. Simplemente estaba tratando de hacer frente a su vida, buscando una salida a su dolor. Pero fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad, cuando ella se permitió ser honesta en su oración, que Dios se acercó a ella. Dios se acerca a nosotros cuando somos honestos y humildes en nuestra búsqueda de su presencia, cuando no tratamos de ocultar nuestras luchas o debilidades, sino que nos presentamos ante Él tal como somos. Él responde con gracia y amor. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto para nuestra propia vida? En primer lugar, la importancia de crear espacio para el silencio. En un mundo lleno de ruido, necesitamos momentos de quietud para escuchar la voz de Dios. La oración no siempre tiene que ser un diálogo ruidoso. Puede ser un momento de escucha atenta. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces,
Es en esa quietud donde Dios nos da las respuestas que tanto anhelamos. En segundo lugar, necesitamos confiar en que Dios está guiando nuestra mente. Es fácil descartar un pensamiento repentino o una intuición como algo insignificante, pero cuando caminamos con Dios, sabemos que Él puede usar cualquier medio para hablarnos. A medida que Miriam se abría más a esa guía divina, su vida empezó a encontrar dirección, propósito y paz. Lo mismo puede suceder con nosotros si confiamos en que Dios está obrando incluso en nuestros pensamientos más sutiles. Por último, recordemos que la paz de Dios está disponible para todos nosotros, sin importar la etapa de la vida en la que nos encontremos. Esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es un regalo que Dios nos da a través de su presencia constante en nuestras vidas. Y aunque las circunstancias no siempre cambian de inmediato, su paz puede transformar nuestra forma de enfrentarlas. Quizás hoy, como Miriam, te encuentras en una temporada difícil, sintiendo que Dios está en silencio o que no tienes claridad en tu vida. Te animo a que hagas lo que ella hizo. Busca el silencio, abre tu mente y corazón, y permite que Dios te hable de maneras nuevas y sorprendentes. Él está siempre dispuesto a guiarnos, a darnos pensamientos de esperanza, claridad y paz. ¿Estás dispuesto a escucharle hoy? Cuando pensamos en cómo Dios se comunica con nosotros, tendemos a esperar grandes señales o respuestas espectaculares a nuestras oraciones. Queremos ver algo tangible, algo que no deje lugar a dudas. Sin embargo, la experiencia de Miriam nos recuerda que muchas veces Dios elige hablarnos de manera sutil, en los rincones de nuestra mente y en los momentos de silencio. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con información y ruido, puede ser difícil reconocer estos susurros divinos. Pero lo hermoso es que Dios no se limita a los grandes gestos. Él se preocupa tanto por nuestras pequeñas luchas como por las grandes, y eso se refleja en cómo nos habla. A veces, una sola idea o pensamiento puede cambiar el curso de nuestra vida, tal como lo hizo con Miriam. En el momento en que ella abrió su corazón a la posibilidad de que Dios le estaba hablando, todo empezó a cambiar. La mente humana es un terreno fértil para la intervención divina. En medio de nuestras preocupaciones, nuestras listas de tareas pendientes y nuestras batallas internas, Dios siembra semillas de esperanza, claridad y dirección. La pregunta es, ¿estamos prestando suficiente atención para notar estas semillas? Miriam no tenía un plan maestro para salir de su situación. Ella simplemente estaba sobreviviendo un día a la vez. Pero en esos momentos de mayor incertidumbre, cuando las respuestas no parecían estar a la vista, Dios le ofreció algo más que una solución inmediata. Le ofreció paz. Una paz que no dependía de sus circunstancias externas, sino de su disposición a confiar en que Dios estaba con ella, guiando cada uno de sus pasos, incluso cuando ella no podía ver el panorama completo. Es importante entender que la voz de Dios no siempre viene con la claridad que esperamos. A veces parece más una intuición, una corazonada o un susurro que no podemos explicar del todo. Otras veces es simplemente un pensamiento de paz que llega en medio del caos, recordándonos que todo estará bien. Y, en muchas ocasiones, como le sucedió a Miriam, esa voz viene cuando menos lo esperamos, pero cuando más lo necesitamos. La vida cristiana, especialmente después de décadas de caminar con el Señor, puede volverse rutinaria. Es posible que hayamos experimentado altos y bajos en nuestra fe, y tal vez sintamos que ya hemos escuchado todo lo que hay que escuchar. Pero la verdad es que Dios nunca deja de hablarnos. Puede que no sea de la misma manera en que lo hacía cuando éramos nuevos en la fe, pero su voz sigue estando ahí, esperando que nos detengamos,
que hagamos una pausa en nuestras ocupadas vidas y simplemente escuchemos. ¿Cómo podemos hacer esto? La historia de Miriam nos da algunas pistas. En primer lugar, necesitamos aprender a valorar el silencio. En nuestra cultura moderna, el silencio puede ser incómodo. Estamos acostumbrados a llenar cada momento con distracciones, televisión, redes sociales, noticias. Pero es en esos momentos de silencio donde la voz de Dios se hace más clara. Como dice el Salmo, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46, 10. No podemos esperar escuchar a Dios si estamos constantemente inmersos en el ruido. Miriam encontró esa paz en su mente no porque las cosas mejoraran de inmediato, sino porque se permitió ser receptiva a la voz de Dios. Ese es un punto crucial para todos nosotros. A menudo, esperamos que nuestras oraciones sean respondidas de manera inmediata y visible, pero Dios trabaja de maneras mucho más profundas y duraderas. Él no solo quiere resolver nuestros problemas, quiere transformarnos a través de ellos. Esa transformación comienza cuando nos damos cuenta de que Dios nos habla incluso en los momentos más oscuros. El mundo de Miriam cambió no porque sus circunstancias fueran mágicamente resueltas, sino porque su manera de ver la vida cambió. Dios le dio un nuevo enfoque, una nueva perspectiva. Y lo mismo puede suceder con nosotros si estamos dispuestos a abrir nuestra mente a la posibilidad de que Dios nos está hablando incluso ahora, en este mismo momento. Cuando pensamos en lo que significa escuchar a Dios, a menudo lo asociamos con algo místico o inalcanzable. Pero la realidad es que Dios nos habla de maneras prácticas y cotidianas. Nos habla cuando enfrentamos decisiones difíciles, cuando sentimos miedo por el futuro o cuando simplemente no sabemos qué hacer a continuación. Él no está distante, está tan cerca como nuestros propios pensamientos, esperando que nos acerquemos a Él en oración y reflexión. Una frase que resuena en la historia de Miriam es: «La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento». Esta paz es algo que todos podemos experimentar, sin importar la etapa de la vida en la que nos encontremos. Ya sea que estemos en la flor de la juventud o en los años dorados de nuestra vida, Dios ofrece esa paz a todos los que la busquen. Es una paz que no está condicionada por las circunstancias, sino por nuestra relación con Él. Y aquí es donde la fe se vuelve crucial. A medida que envejecemos, tendemos a confiar más en nuestras propias experiencias y conocimientos, lo cual no es malo. Pero nunca debemos olvidar la importancia de confiar en Dios como nuestra fuente principal de sabiduría y guía. Como Miriam, podemos encontrarnos en situaciones en las que nuestras propias habilidades no son suficientes. En esos momentos, debemos recordar que Dios nos habla, y su voz es siempre una fuente de consuelo y dirección. Si alguna vez has sentido que Dios está distante o que no puedes escuchar su voz como lo hacías antes, te animo a que sigues el ejemplo de Miriam. Dedica tiempo al silencio, a la oración y a la reflexión. Permítete ser vulnerable ante Dios y verás cómo su voz comienza a resonar una vez más en tu vida. Dios no ha dejado de hablarte, solo necesitas estar en sintonía con su voz. En última instancia, la experiencia de Miriam nos muestra que Dios nunca nos abandona, incluso cuando nos sentimos solos. Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos y dándonos la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Si hoy te sientes perdido o confundido, recuerda que la misma voz que habló a Miriam puede hablarte a ti. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar. Dios siempre está presente, dispuesto a guiarte y a darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando pensamos en la experiencia de Miriam
y como ella aprendió a reconocer la voz de Dios en medio de su dolor, nos damos cuenta de algo muy importante. La fe madura no se trata solo de las grandes victorias, sino de encontrar a Dios en los pequeños detalles de la vida diaria. A menudo pensamos que Dios nos habla solo en los momentos extraordinarios, en milagros y grandes revelaciones, pero la verdad es que Dios nos habla en los momentos más simples y comunes, si tan solo estamos dispuestos a escuchar. Miriam no recibió una solución inmediata para su situación y muchos de nosotros tampoco la recibiremos. Puede ser difícil aceptar esto, especialmente cuando estamos pasando por pruebas largas y dolorosas. Sin embargo, lo que Miriam sí recibió fue algo más valioso: la paz interior y la certeza de que Dios estaba con ella, guiando cada uno de sus pasos. No fue un cambio instantáneo, sino un proceso, un viaje espiritual en el que, poco a poco, comenzó a confiar más en esa voz interna que le daba calma en medio de la tormenta. Esta es una de las grandes lecciones que podemos sacar de su historia. A menudo nos desesperamos cuando no encontramos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Queremos que Dios actúe rápidamente, que nos saque de nuestros problemas con la rapidez de un rayo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a veces nos enseña a esperar. En esa espera, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se moldea y nuestra relación con Dios se profundiza. En la vida de fe, el concepto de esperar en Dios es una disciplina que muchos de nosotros, con los años, aprendemos a valorar. Cuando somos jóvenes, queremos soluciones rápidas, queremos ver resultados ahora. Pero a medida que maduramos, entendemos que Dios no solo está interesado en resolver nuestros problemas, sino en transformarnos a través de ellos. Y esta transformación requiere tiempo, requiere paciencia y, sobre todo, requiere confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Una de las frases que más resuena en la historia de Miriam es cuando, en su momento de mayor desesperación, siente un susurro en su mente que le dice: "No estás sola". Ese es un mensaje que todos nosotros necesitamos recordar. No estamos solos. A veces nos sentimos así, especialmente en las temporadas difíciles de la vida. Pero la realidad es que Dios nunca nos abandona. Aunque no siempre podamos sentir su presencia de manera tangible, Él está con nosotros, trabajando en nuestras vidas de maneras que no siempre comprendemos en el momento. Y así como Miriam encontró esa paz interior que le permitió continuar, nosotros también podemos encontrar esa paz. Pero para hacerlo, necesitamos cultivar una relación íntima y constante con Dios. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es algo que se desarrolla con el tiempo, a través de la oración, la meditación en su palabra y la búsqueda de momentos de silencio donde podamos escuchar su voz. En la historia de Miriam, vemos claramente que la voz de Dios puede manifestarse de diversas maneras. A veces es un pensamiento repentino que nos da claridad en una situación confusa. Otras veces es una intuición que nos dirige hacia la decisión correcta. Y, en muchos casos, es esa paz que sentimos cuando estamos en oración o reflexión. Una paz que nos asegura que, a pesar de las circunstancias, Dios está al control. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, es algo que todos podemos experimentar. Pero requiere que nos entreguemos por completo a la voluntad de Dios, que dejemos de luchar por controlar todo a nuestro alrededor y que confiemos en que Él está orquestando cada detalle de nuestra vida. No es fácil, pero vale la pena. Si hoy te encuentras en una situación difícil, te animo a que sigas el ejemplo de Miriam. No te desesperes si no ves una solución inmediata.
No te desanimes si las cosas no cambian de un día para otro. En lugar de enfocarte solo en lo que no está sucediendo, enfócate en lo que Dios está haciendo en ti. Permite que su paz llene tu corazón y tu mente, y verás cómo, poco a poco, las piezas comienzan a encajar. Una de las cosas más hermosas de la fe cristiana es que Dios nunca nos deja sin guía. Siempre está hablando, siempre está dirigiéndonos, incluso cuando no lo notamos. La clave está en aprender a discernir su voz en medio del ruido de la vida cotidiana. Y, como Miriam descubrió, esa voz a menudo viene en los momentos más tranquilos, cuando hacemos una pausa y nos permitimos estar en su presencia. Miriam podría haber elegido rendirse, podría haber dejado que su dolor y confusión la consumieran, pero en lugar de eso, eligió confiar en la voz de Dios, incluso cuando no tenía todas las respuestas. Y esa decisión transformó su vida. Lo mismo puede suceder con nosotros. Dios está hablando a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? En este punto de la reflexión, quiero invitarte a que tomes un tiempo hoy para estar en silencio ante Dios. Dedica unos minutos a estar en su presencia, sin distracciones, sin agendas, simplemente escuchando. Quizás no escucharás una voz audible, pero sentirás su paz, y esa paz será suficiente para saber que Dios está contigo. Cuando caminamos con Dios durante muchos años, podemos caer en la tentación de pensar que ya hemos experimentado todo lo que hay para experimentar. Pero la verdad es que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Siempre está revelándose de maneras frescas y siempre está guiándonos hacia un propósito más grande. No importa la etapa de la vida en la que te encuentres, Dios tiene más para ti. Todavía tiene cosas que quiere enseñarte, caminos que quiere que recorras y bendiciones que quiere derramar sobre ti. Pero todo comienza con escuchar su voz y confiar en su plan. Si has disfrutado de esta reflexión, te animo a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Estamos comprometidos en ayudarte a crecer espiritualmente y tenemos muchos más contenidos que te serán de bendición. Además, te invito a que explores los demás videos en nuestro canal, donde encontrarás más reflexiones, estudios bíblicos y mensajes edificantes que te ayudarán a fortalecer tu fe y a caminar más cerca de Dios. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que des.